Comenzamos en Venezuela porque hay indignación por una banda delictiva y pues impuso un toque de queda en el norte de la ciudad de Maracay, región central del país, por el sepelio de uno de sus integrantes. Establecimientos comerciales y escuelas cerraron por temor a represalias por parte de los delincuentes. Las autoridades mantienen silencio frente a este caso. Daniela Zambrano, periodista en NTN 24, tiene el informe. Nuevamente la delincuencia impone el terror en Venezuela. Este 4 de febrero, comercios y centros educativos de la ciudad de Maracay, región central del país, se vieron obligados a bajar la Santa María por orden de una banda delictiva tras el asesinato de uno de sus miembros a manos de cuerpos de seguridad. En el panfleto distribuido por los delincuentes se advierte: por medio de la presente les hago un llamado con entera responsabilidad de las consecuencias que pueden ocurrir si hacen ejercer su función de a diario para el día 4 de febrero de 2016 a este comunicado. Los antisociales de la banda de alias El Chino Pedrera también retaron a las autoridades. Le hacemos un llamado al gobernador Tarek El Aizami y al secretario de Seguridad Ciudadana Juan Zulbarán que tome medidas en el caso, porque sea lo que sea que tengamos que hacer en protesta por estas acciones de cuerpos de seguridad, lo haremos. El sepelio de Emilio José Rojas paralizó el norte de la ciudad. La policía del estado Aragua custodió todo el recorrido del cortejo fúnebre. ¿Y dónde está ese gobernador, pues? O sea, ¿tiene más poder el AMPA que el gobernador? Para los ciudadanos, este episodio es solo una muestra más de la cruda realidad. Venezuela está a merced del AMPA y son los delincuentes quienes realmente mandan. Al ratico son 15, 10 muertos, eso es increíble, pero cierto. ¿Mandan los delincuentes o las autoridades? Yo pienso que son los delincuentes. La delincuencia. Los delincuentes. Mi amor, matan a la gente sin ni siquiera preguntarle nada. Y es que en el país los antisociales están mejor armados que los policías. Los policías uniformados solamente pueden tener una pistola 9 milímetros y cada 11 funcionarios una escopeta calibre 12, mientras el AMPA usa todo tipo de armas. Para el criminólogo Javier Gorriño, lo sucedido en la ciudad de Maracay es un reflejo de la impunidad que se registra en las cárceles. En los centros penitenciarios, quien manda es el AMPA. Por eso te dije que el gobierno, pues digamos, le cedió ese mandato al AMPA. Y en la jurisdicción de nuestro barrio comienza a mandar el AMPA. Opositores a la administración de Nicolás Maduro cuestionan que pese a la gravedad de lo sucedido, el gobierno guarde silencio. Dan un toque de queda por el velorio de un malandro, o sea, de un entierro, lo que pasó en Margarita. Y aquí las autoridades eso lo ven tranquilo. Según el informe de gestión presentado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, en 2015 se registraron 17.738 homicidios, una cifra conservadora si se compara con los más de 27.000 que registró el Observatorio Venezolano de Violencia para el mismo periodo. Tras los hechos violentos de las últimas semanas, la oposición ha insistido en exigir la renuncia de la fiscal Luisa Ortega Díaz y la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Y mientras los maleantes parecen tener el control en ciertos lugares del país, en los centros de reclusión, la situación de los detenidos es cada vez peor. El hacinamiento y la insalubridad que tienen que soportar fueron evidenciados por Melba Paredes, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y defensora de los derechos humanos. Precisamente quiero saludarla. Diputada, una buena tarde. Gracias por acompañarnos hoy aquí en la tarde de NTN 24. También nos acompaña el defensor de los derechos humanos y miembro del Foro Penal Venezolano, Daniel Merchán. También bienvenido a la tarde de NTN 24 a ambos. Gracias, muchas gracias, Carlos. Comienzo con la diputada Paredes. ¿Cómo es posible que vemos en este reporte que hace nuestra compañera Daniela Zambrano que ese toque de queda que impuso el AMPA en Aragua fue de alguna manera custodiado además por la policía regional? ¿Frente a qué estamos? Bueno, eso es lo que vemos nosotros con tanta preocupación cuando bandas delictivas están al margen del gobierno. Pues el gobierno vemos cómo con su mirada complaciente pues no ha hecho un coto, no le ha puesto un coto a la inseguridad tan grave que vivimos todos los venezolanos. No solamente en el estado de Aragua, eso también pasó en Margarita, eso ha pasado en diferentes estados de Venezuela, donde vemos cómo las bandas delictivas son las que mandan, hacen un llamado y hay que obedecer, porque si no lo hacen, entonces bueno, nos vemos inmersos en una mortandad, porque es claro el mandato de ellos que te dicen, o bajas la Santa María, o hay un toque de queda en luto a un fallecido de los nuestros. Y vemos cómo el gobierno no hace nada ante esta situación tan grave, tan crítica, que amenaza a todos los venezolanos. Daniel Merchán, ¿qué tiene que decir acerca de la situación que se vio
en el estado de Aragua, donde un grupo de delincuentes pues decidió cerrar comercios, escuelas, evitar incluso que se dieran las actividades educativas con la mirada complaciente de la policía. Es decir, entonces el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Sí, sin duda. Lo que viene pasando en Venezuela, no solamente ayer en Maracay, también sucedió en la población de Tumeremo, es inaceptable desde todo punto de vista. Es estar a merced de grupos al margen de la ley que imponen su realidad, que imponen su visión, y pareciera que no hay Estado, que no hay manera de defender al ciudadano frente a este tipo de irregularidades. Lo que señalaba la diputada es parte de una verdad que además es crítica en Venezuela. La realidad en materia de derechos humanos, no solamente con el hacinamiento en las cárceles, sino lo que pasa con una especie de sentimiento de impunidad que hoy vive nuestro país, es lo que mantiene al ciudadano un poco a la expectativa de lo que va a pasar, con un miedo incesante en relación a lo que significa su calidad de vida, sus derechos humanos y sobre todo su seguridad personal. Desgraciadamente lo que vimos ayer, como en días pasados en Margarita o en Tumeremo o en Maracay, es parte de un hecho común. Para nadie es un secreto que la inseguridad en Venezuela es rampante. En cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia, en Venezuela murieron 28.000 personas durante el año 2015, algo que pareciera muy cercano a una guerra civil. Verdaderamente hoy en Venezuela hay que tomar medidas importantes para que pueda dársele calidad de vida al ciudadano y sobre todo se respeten los derechos humanos de cada habitante de las distintas localidades del país. Diputado, usted, tengo entendido, recorrió los centros de reclusión del estado de Aragua. ¿Cuál fue la situación que usted pudo percibir allí? ¿Qué evidenció? Tengo entendido que hay pues unas condiciones inhumanas para estas personas que están pagando condena y también una situación de hacinamiento. Bueno, esto no es nuevo. En Venezuela se viene alertando la poca capacidad que tiene el Estado para atender a la población reclusa. Sí, fíjate que las cárceles en Venezuela todas están abarrotadas. De hecho, no se permite que ningún otro privado de libertad pueda accesar a ellas, porque son cárceles hechas para 1.000 o 2.000 personas, donde hay 6.000 personas. Entonces, ¿qué está pasando? Que las comisarías o los módulos de las policías, tanto municipales como estadales, hasta módulos de cuerpos de investigación como es el CICPC, que es un cuerpo de investigación científica, penales y criminalística, o la Policía Nacional Bolivariana, que son módulos, que son comisarías, tienen en calabozos que son nada más de tránsito de 2x3, para personas detenidas que no pasen más de 48 horas. Hoy vemos que en esos calabozos que miden 2x3 existen entre 21, 20, 19 personas privadas de libertad hacinadas, con las condiciones infrahumanas, donde no tienen ni siquiera la oportunidad de salir a caminar, a llevar sol. Están montados, parecen más bien murciélagos, pegados de los techos. Viven arriba, en hamacas, en chinchorros, unos con otros, se turnan. Los que están arriba al mediodía pasan después en la noche porque el calor es infernal, el que le toca la parte del techo. Carlos, hay una violación a sus derechos humanos. Indiferentemente del delito que hayan cometido, ahí estamos deformando, cuando las cárceles deberían ser para reformar. Ahí estamos deformando, porque una de las inquietudes que me dijo uno de los muchachos privados de libertad, que el mayor tiene 22 años, son puros jóvenes de sectores populares muy, muy deprimidos. Me dijo, nosotros acá lo que nos estamos es llenando de odio. Y nos dijo, nosotros somos presos porque somos pobres, porque si tuviésemos plata, con 1 millón de bolívares, aquí se compra un juez, un fiscal, y nosotros salimos en libertad, pero la verdad es que somos pobres. Y uno ve con preocupación el hacinamiento que hay, pero también es la descomposición social que hay en esos sectores populares, que esos muchachos no tienen ninguna opción ni de estudio, ni de deporte, no existen canchas deportivas, no existen casas múltiples donde se pueda realizar una actividad que los saque del ocio a los muchachos, y terminan tratando de sobrevivir, de una forma de sobrevivir yéndose a la delincuencia. Es muy lamentable lo que estamos viviendo. Daniel, estuve leyendo más temprano, que se dio también una situación de asalto a 2 instituciones militares en la Guardia Nacional, ubicada en Caricuao, en Caracas, y otra instalación militar, incluso tengo entendido, de la Guardia de Honor Presidencial en la carretera San Mateo-La Victoria. ¿Qué me puedes decir si tienes información sobre esto? Así es, Carlos. De hecho, hubo dos elementos muy particulares. El primero de ellos,
la Guardia Nacional en la situación de Caricao. Afortunadamente allí no se logró perpetrar el hecho del robo de los fusiles de la Guardia Nacional, pero sí en el caso de la Guardia de Honor, en el caso específico del regimiento que está destacado de La Victoria, Guardia de Honor que hoy pierde 21 fusiles en manos de la inseguridad, en manos del AMPA, y es parte de esta realidad. Uno se pregunta cómo es posible que en Venezuela los principales garantes de la seguridad, como es la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, los distintos cuerpos de seguridad que están prestos en las localidades, municipios y en el caso de las entidades federales, los estados, estén prácticamente desprovistos de poder contraatacar o de poder de alguna otra manera defenderse de estos grupos armados. Una de las cosas que evidenciamos en días pasados visitando precisamente las comisarías es el estado en que se encuentran, por ejemplo, las policías. Tienen que cancelar ellos mismos sus instrumentos de seguridad. El caso de las patrullas prácticamente están inservibles. No hay manera de que frente a esa realidad se puedan enfrentar a grupos armados que están de una u otra manera mejor capacitados o mejor armados que los propios cuerpos de seguridad en las distintas entidades. Y eso obviamente contribuye a lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos años, y es prácticamente un sentimiento de impunidad, una policía que muy poco puede hacer frente al desbordante hecho de violencia que hoy vive Venezuela, y por supuesto frente a un sentimiento de inseguridad, y lo que decía la diputada es verdad, una enorme carga de odio que desgraciadamente se ha llenado más en los últimos 15, 17, 18 años en relación a lo que significa el colocar a la población o a un sector de la población en contra de otra sin encontrar posibilidades de reconciliación y de oportunidades para los venezolanos. Diputada, se roban unos fusiles, armamento de guerra, y después uno comienza a ver lo que ocurrió, por ejemplo, en Nueva Esparta, que en el techo de esa cárcel habían reclusos con fusil de alto calibre, con armamento de guerra prohibido, de uso exclusivo solo de la Fuerza Armada Nacional. La indefensión en la que se encuentran incluso los cuerpos de seguridad, ¿qué quedará entonces para los ciudadanos, diputada? Bueno, vemos como en muchísimas oportunidades los módulos policiales han sido atacados por estas bandas armadas con granadas. Ellos tienen armamento de guerra y esto no es un secreto para nadie. Esto todo el mundo lo sabe en Venezuela. De hecho, hay videos que ruedan desde las cárceles cuando ha habido alguna pérdida, alguna baja de estos líderes de estas bandas armadas, como desde las cárceles, lo vimos en Tocorón, lo vimos en la cárcel de Margarita, lo hemos visto en diferentes sitios donde se encuentran privados de libertad, cómo hacen ráfagas de tiro con armamento largo, con un armamento que solamente se consigue en Cabín, porque es un armamento de guerra que está a manos del gobierno nacional. Eso nadie más tiene entrada allí. Entonces nosotros vemos con preocupación, no solamente es los desprotegidos que se encuentran nuestras policías y nuestros comandos municipales policiales, porque permanentemente ellos son asaltados y atracados para quitarles su armamento. Por eso hay una deserción en lo que es la parte de la seguridad del Estado, porque muchos policías, muchos funcionarios deciden irse para resguardar su vida. Y ahí vemos cómo dentro de estas cárceles y dentro tienen unos armamentos que solamente son armamentos bélicos. Y eso es una responsabilidad del Estado. Bien, Melba Paredes, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, Daniel Merchán, miembro del Foro Penal Venezolano, ambos gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, un placer. Un placer.